Bien, ese fue el informe especial realizado por nuestra compañera y ya estamos listos para comunicarnos con el psicólogo Juan Carlos Contreras, catedrático de Psicología en la Universidad San Martín de Porres. Buenas tardes, doctor. Hola Juliana, qué gusto. Gracias por la invitación nuevamente. De igual forma, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a hablar esta tarde sobre el enojo. Creo que en estos días muchas personas están sintiendo un poco más de enojo por el mismo tema electoral y la coyuntura que estamos viviendo. Sí, me imagino. Dijiste una palabra, Juliana, que es el control del enojo, ¿no? Así es. Y creo yo que ahí el psicoanálisis tiene un poco la tarea ingrata de hacer un cambio semántico. Y lo primero que sería importante resaltar, pienso yo, en contraste con algunos de mis queridos colegas, es que no se trata de controlar el enojo, se trata de comprenderlo en primer lugar. El control es una medida práctica, de sentido común. No tienes que estudiar psicología o ir a una terapia para saber que tienes que controlar un sentimiento. Comprender el enojo es otra cosa. Entonces entramos un poco al tema, ¿no? Fíjese, hay dos variables, hay varias, pero hay dos que yo quisiera conversar con usted de cuáles son, por lo general, las razones de por qué la gente está malhumorada, enojada. La primera, aunque no lo crea, es la tristeza. Los amigos de la terapia Gestalt eran sabios en ese sentido. Keck, este gran terapeuta Gestalt, tenía una idea muy lúcida. Él decía que lo que cuesta más trabajo no es tanto la ira o el enojo, sino asumir la tristeza. Y por tanto, el enojo vendría a ser la otra cara, la vestimenta de cómo se oculta una pena. La clínica psiquiátrica, la clínica infantil da cuenta de esto. Entonces, que los niños deprimidos no se deprimen como los adultos, no es que están melancólicos mirando en la ventana, no. Están malhumorados, están irritables, están agresivos, están hiperactivos. O sea que tal vez habría que pensar como una posibilidad que el enojo es una forma de cómo tratamos de lidiar con la tristeza. Luego lo vamos a profundizar, ya me preguntarás. La segunda cosa importante que quisiera resaltar con los televidentes es la frustración. La gente que está muy frustrada se enoja demasiado, está constantemente malhumorada. Pero esta palabrita también ha sido usada de forma salvaje y cuando uno dice frustrado, uno siempre coloca el peso en las situaciones, ¿no? Claro. La falta de trabajo, el mal marido que te toca, como si las circunstancias que te tocan vivir fueran responsabilidad de la gente externa, correcto. Y si te das cuenta, el enojo es con uno, en el fondo. ¿Y por qué no estoy enojado con uno si supuestamente la causa es externa? Porque en el fondo el cuerpo no miente. El enojarse con uno transmite o cristaliza un poco la responsabilidad de esa decisión, que tiene como consecuencia ese efecto, ¿no? Entonces, habría unas otras variables más, pero quisiera al menos para comenzar, claro, en mucho tiempo lo sé, estas dos cosas que quisiera profundizar esta tarde contigo, sí, por supuesto, Juliana. Sí. Cuénteme, a ver, ¿qué podríamos ampliar en esto que estaba un poco... Yo creo claro, yo creo que estamos ante quizás muchas frustraciones, ¿no? También en estos momentos, por el mismo tema como se decía, ¿no? Como usted bien lo mencionaba, mucha gente menciona el tema del trabajo, quizás de las relaciones, de factores externos y lo manifiesta como frustraciones, ¿no? Y esto hace que se pueda generar esa sensación de enojo en la persona. Así es. Primero habría que decir que el enojo es una respuesta natural, o sea, no está mal que la gente se enoje. Pero una cosa es enojarse en ciertas circunstancias cuando las condiciones lo ameritan, y otra cosa es estar malhumorado y enojado todo el tiempo. Eso es algo distinto. Lo que se le llama a veces es tener mal carácter, ¿no? Tratas mal a la gente, al mozo. Sí. Estás constantemente descargando tu cólera con otras personas. O buscando con quién cobrártela.
Entonces, pienso yo que vamos a tocar el tema de la frustración. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Hay dos respuestas inmediatas. Frente a la frustración, el sujeto reacciona con agresividad o con ira o con enojo, con mal humor, que no necesariamente le conlleva a tomar un comportamiento agresivo o impulsivo. Lo interesante de este tema es que la frustración vista desde otra perspectiva, lo que da cuenta es de una decisión inadecuada y no tanto de una adversidad de la cual no puedo o no tengo salida. Para esto varios ejemplos. Mire, un tema totalmente real. Una persona me llama a la consulta y está muy irritada porque no consigue trabajo. El COVID lo ha dejado sin trabajo y como tantos peruanos estamos ahí, ¿no?, sobreviviendo. Claro. Yo lo escucho y uno dice como psicólogo, como psicoanalista, pues, oiga, tiene razón, ¿no? O sea, mira lo mal que le va. Pero ¿qué crees tú, Juliana? En el transcurso de la sesión, el sujeto comienza a decir estas cosas, por ejemplo, ¿no? Esto se venía a venir. Tal vez hubiera optado en su momento para hacer esto. Me lo dijeron. Estoy resumiendo. Es como que si el sujeto, en alguna manera, sabía un poco que tenía que tomar una decisión y no la tomó. No voy a entrar en detalles, no viene al caso, pero lo que quería resaltar es como que de alguna manera los seres humanos nos damos cuenta un poco que dejamos pasar o nos hacemos los locos con circunstancias o con situaciones donde tenemos que tomar una decisión. Y cuando la cosa revienta, obviamente ya tienes que decidir sí o sí, no te queda otra, estás obligado a decidir. Entonces esa situación se vive con frustración, estoy desempleado. Y la segunda trampa es que uno se enfoca en el dolor del otro. Para que voy a pagar el colegio de mis hijos, tengo el tema del alquiler, mi esposa está enferma, mira lo que me decía. Es una especie de novela mexicana, ¿no? La Rosa de Guadalupe, drama total. Entonces en ese momento, fíjate, el sujeto dice, ¿usted cree que estas cosas me pasan? Me lo pone en bandeja, ¿no? Porque no tomé las decisiones. Claro que sí, le dije, estoy totalmente de acuerdo con usted. El tema es que usted no tomó las decisiones. Ahora, ¿qué decisión le toca tomar ahora? Fíjate, lo que les estoy hablando es controlar la cólera, controlar la ira. No tiene nada que ver con el control. Si usted se da cuenta, lo que estoy tratando de hacer con esa persona es que se dé cuenta un poco qué decisiones equivocadas sigue tomando y sigue responsabilizando al otro, o a estos otros, país incluido, situación política, de su situación actual. La realidad, cada vez que la realidad se torna más difícil, es el mejor cómplice para cubrir la mala decisión que tomamos o lo que no queremos reconocer nosotros. Por eso la gente está muy enojada, porque en algún sentido, fíjate que el sentimiento a veces no engaña, da cuenta de que realmente con quien uno está enojado es con uno. ¿Cómo he podido llevar las cosas a este punto? ¿O cómo he podido llegar a este extremo? Una persona X me dice, el año pasado, o sea, antes del COVID, un poco más, 2 años pasados, decía, mira, viajamos a Miami y ahora no tengo ni plata a veces para llegar al mes. ¿Cómo las cosas han cambiado? Señora, ¿las cosas han cambiado? No, son las decisiones que usted ha hecho. Entonces, fíjate, la frustración se diluye, o sea, el sentimiento de frustración se diluye cuando el sujeto comienza a responsabilizarse de su decisión. Ok. Pasa del enojo un poco al sinsentido, al desánimo. ¿Cómo he podido hacer esto? Pero es necesario. Es necesario. Entonces, la ira, la cólera, también conlleva a hacer esto, a tomar un acto impulsivo que no permita pensar, hacer pensar al sujeto. Porque fíjate, hay dos cosas que la gente hace para no responsabilizarse. Hablar de eso, que uno no quiere hablar, y pensar de lo que debería pensar. Entonces, la impulsividad de este sentimiento lo que conlleva es una descarga, un acto, ¿no?, inmediato, una inmediatez, que de alguna manera corta ese proceso natural.
uno no puede pensar, fíjate, cuando uno está no enervado, por eso uno dice, oye, cálmate, relájate, con cabeza fría, lo piensas. Mira lo que estás hablando, mira lo que estás diciendo. En ese momento no hay límite, no hay filtro, ¿no? El sujeto simplemente explota. Exacto, ¿no? Y eso es lo que uno debe evitar llegar, ¿no? Porque cuando muchas personas no piensan, por el mismo hecho de que están con toda la furia, con todo el enojo, empiezan a hablar simplemente y puede herir mucho a la persona. Así es. Entonces, y lo más interesante es que la persona enojada, si te das cuenta, siempre está buscando el chivo expiatorio, ¿no? O sea, ¿a quién culpar de su enojo? Entonces, y buscará circunstancias que hagan propicio a eso. Todo esto es un sistema. O sea, el paciente tiene todo un sistema de cómo se acomoda muy bien en un lugar donde él no asuma la responsabilidad de su situación actual. Cuanto más grave la situación, mayor es la complicidad de la situación, que el sujeto haga uso de esto. Mira, te voy a poner una situación extrema para que veas, para que la gente se entienda por qué el enojo siempre tiene este carácter, ¿no? Un poco de semblante, de vestimenta. Este es un tipo, una persona X, que pierde su trabajo, igual que el otro. Al poco tiempo, a veces las cosas se juntan, la esposa lo deja, no solo por la economía, sino ya no lo soporta. Los hijos deciden irse a vivir con la señora, entonces me dejan, me abandonan, me botan. El tipo está sumamente frustrado y pues obviamente tremendamente enojado, brutalmente, y se convierte en un tipo muy violento, comienza a tener problemas incluso con la policía. Cuando viene a mí me dice, yo estos temas no lo hablo con nadie. Y entendí por qué se pelea en las calles. Uno pasa adapto cuando las palabras no están en la transmisión, cuando no está en el canal que debería estar. Yo no sé por qué las personas piensan que los psicólogos hacemos una especie de trabajo de papel higiénico, o sea, la gente viene a desahogarse. No, la gente lo que viene es a darse cuenta de lo que hace, no es simplemente descargar tu emoción. Eso lo puedes hacer con una amiga, con un buen cura, con una buena amistad, con un buen pariente, ¿no? Claro. Para eso está la familia, para dar soporte emocional. Claro. En nuestro oficio, lo que hacemos es, cuando la gente comienza a hablar de su enojo, uno se dice, mira, ¿se da cuenta que usted lo primero que ha hecho es no hablar de esto? La primera sorpresa que yo me doy en consulta. Aunque no lo creas, ¿cómo que no lo hablo? Yo expreso, usted insulta, grita, vocifera. Desfoga, de cierta manera. Claro, pero no habla lo que realmente lo compromete a usted. ¿Por qué? La causa de ese enojo. Así es. Ahí hay un retroceso. Por lo cual el profesional, llamémoslo psicólogo, no puede ser cómplice de eso. Pero hablemos de eso. ¿Por qué está tan enojado? Primera versión del cassette. Mis hijos, mi exmujer. Se le acaba el cassette y digo, hablemos de usted. Fíjate que ahí se da una sorpresa. El sujeto comienza a disminuir sus niveles de agresividad. Entonces, por eso yo de alguna medida discrepo sobre estas cosas. Yo sé que hay colegas que tienen esta percepción, este enfoque de que se trata de controlar algo, el control de la ira, el control de las emociones. Lo que se trata, tal vez, la palabra que a mí me gusta es tratar de modular, tratar de manejar los sentimientos, pero ese manejo es consecuencia tácita de la comprensión de ese sentimiento. Claro, o sea, la idea es buscar la causa, lo que ha originado ese sentimiento, para de esa manera disminuirlo. Así es. Y para hablar de la causa, que es una palabra tan bonita, el origen del sufrimiento, siempre el origen conlleva la responsabilidad del sujeto. Esa persona siempre ya parece que esas cosas ocurren porque de alguna manera yo las genero. Si sus hijos se fueron es porque usted trabaja todo el tiempo, nunca tuvo un apego con usted, lo han visto tan poco. Claro. Exacto, o sea, quizás lo que cosechó. Las personas buscan a quién
culpar, con quién desquitarse estos sentimientos que están teniendo, que en la mayoría de los casos uno mismo es el causante. Así es. Hay una diferencia interesante entre culpa y responsabilidad. Si decimos que nuestro trabajo profesional es hacer a una persona responsable de sus emociones y de sus decisiones, ¿qué quiere decir? Que de la situación tiene que asumir la parte que le corresponde. Y ojo, eso es lo bonito de este trabajo, que es una parte, gracias a Dios. Cuando se habla de culpa, el sujeto asume la totalidad del paquete. El culposo de alguna manera también es la misma jugada, porque al culparse de todo, tampoco quiere precisar de lo que realmente es responsable. Fíjate, entre el culparse de todo y el no responsabilizarse de nada es lo mismo. Y las emociones juegan un papel importante, porque te hacen actuar, te hacen sentir, y no te permiten en algún momento detenerte. Por eso que es recomendable que la gente, si está constantemente invadida de un sentimiento de ira, de enojo, y siente que ya no lo puede manejar, consultar a un profesional. Eso es de gente sensata. Claro, entonces, que sí, obviamente dígame. siempre es que eso es lo que hay que también hacerlo, normalizarlo, ¿no? Porque hasta ahora el acudir donde un psicólogo, ¿no? El decir quizás que uno necesita ir donde un psicólogo, la gente lo ve como que tiene algún problema muy grave, está mal, como que se asombra, y en verdad debería ser algo tomado con mayor naturalidad, ¿no? Porque obviamente nosotros no podemos quizás solos validar ciertas emociones o saber las causas de por qué nos sentimos de esta manera. Y no es solamente el hecho que un amigo o un familiar nos escuche, sino que también otra persona neutral vea el panorama y nos ayude también poder detectar o determinar cuál es la causante. Así es, ¿no? Lo bueno es que eso está cambiando un poco. Fíjate, hay dos mitos, hay varios, pero hay dos que a mí me interesa compartir, aprovechando la conversación con usted, ¿no? La generación anterior tiene este mito de decir: yo no necesité de psicólogo, yo me hice solo, me forjé, ¿no? De complejo omnipotente, ¿no? En mi época no había psicólogos, psiquiatras, yo con el fragor de la vida me hice soy lo que soy por mí. O sea, esta soberbia de no necesitar de nadie. O el clásico cliché de los que van al psicólogo son gente chiflada o gente con un tornillo suelto. La gente que va al psicólogo es gente que es consciente de que hay algo que no funciona y tiene la gran humildad de decir: esto no lo puedo resolver solo. Exacto. Necesito de un profesional. Habla bien de uno. Claro que sí. Ahora, si esa persona se compromete, habla muy bien de él 2 veces, porque no solamente está como una propuesta, sino así como, ¿no? Las damas quieren siempre, esta palabra es tan bonita, ¿no? Quieren comprometerse, quieren que el hombre se comprometa. Hay gente que se compromete con el proceso, o sea, va hasta sus últimas consecuencias. Claro, ¿no? Porque también no es lo mismo. Hay muchas personas que dicen: ok, voy a ir al psicólogo, acuden a una sesión, no están de acuerdo con lo que le ha dicho el psicólogo, dicen es malo, no simplemente tiene una visión totalmente diferente o qué sé yo, y ya no acuden más, ¿no? Y es porque simplemente están cerradas en su pensamiento. Claro, fíjate, si digamos hay alguien que nos escuche y tiene este problema del mal humor, la ira, que lo tiene un poco, no, es consciente que hay ahí una desproporción, lo primero que tiene que reconocer es que tal vez si está tan presente en el cuerpo, en la emoción, es porque eso no se habla. Mira, el cuerpo es como un canal de emergencia. Cada vez que se activa de sobremanera es porque las palabras faltan. O en un lenguaje sencillo es que hay algo del sujeto que no lo dice, que no lo comunica. Por tanto, el cuerpo se encarga de expresarlo. Y no es la mejor manera, ¿no? No es la mejor alternativa. Segundo, si el sujeto se mantiene en esa posición, a pesar del mal humor, lo mantiene y lo conserva y lo preserva, o sea, se sigue quitando, pero es un ciclo vicioso, ¿no? Es porque probablemente también el sujeto siente que hay una implicancia personal, en cristiano, que hay algo del orden de su responsabilidad con eso de lo cual no quiere hablar. Tercero, si la situación se va de las manos, ¿no? Ya, lo obligan, lo coacciona, es decir, a un profesional. Hace poco me chiqué una persona que
Eso fue antes del COVID, no tan hace poco, que fue por encargo de la enamorada. ¿Por qué? Porque el chico era muy violento. O te dejo o vas al psicólogo. Por eso fue. Pero tú sabes que eso no funciona. Claro, fue obligado. Porque quiere ir. Entonces el trabajo era tratar de animarlo a que esa decisión no fuera condicionada por la pareja, sino porque realmente tomara conciencia que hay algo que deben cambiar, que deben modificar, ¿no? Correcto, ¿no? Y el tema de su impulsividad y su agresividad. Exacto. Respecto a los celos. Entonces, habría que pensar bien cuando la ira y el enojo está dando a entender que hay un mal funcionamiento de la comunicación con nosotros mismos. Que hay temas que no hemos hablado y por eso estamos tan con esos estados de ánimo tan cargados, tan exacerbados. Ahora, pero la gente por lo general lo que hace es un poco tirar la pelota hacia afuera y decir, bueno, mira la situación política, mira la situación del COVID, y buscar siempre las famosas justificaciones realistas que funcionan de maravilla, más en esta situación, para no ver lo que tendríamos que ver. Nosotros no vamos a cambiar la situación política en el sentido en que no compete a nuestra decisión, ¿no? No la economía, pero sí la economía de mi casa. Sí. Y si las decisiones competen en mi casa, enfocarse más en ese buen sentido. Bien, para no dejar del aire el famoso segundo tema de la tristeza, porque mucha gente enojada es gente deprimida. Y eso en realidad es algo de que casi nadie lo piensa, ¿no? Porque más que nada el enojo lo puede relacionar, como decíamos, a la frustración, más no a la tristeza. Y acá hay una cosa bien interesante, ¿no? Siempre se dice, la persona fuerte es la persona que controla sus emociones, la que no siente, la que no se descarga. En cambio, el débil es el sensible, el que está casi conmovido. Y ahora digo, dice algo muy controversial. Diría que es lo contrario. Creo que hay una equivocación de perspectiva. Fíjate, el aparentemente fuerte es un sujeto débil, porque lo que hace es ponerle a raya sentimientos que él no sabría manejar si es que se expresan. En cambio, una persona medianamente sensible, lo digo en el punto medio, ¿no? Claro. Que se emociona con una película, que se sensibiliza con una situación. Que no tiene problema de mostrar sus emociones. No tiene ninguna dificultad, tiene libertad para expresarlo, y si lo expresa es porque lo puede manejar en cierta medida, ¿no? Claro. Entonces creo que hay un error de enfoque. No se trata de hacerse el fuerte. Se trata de manejar lo que sientes, ¿no? Desde la perspectiva de lo que tú quieres hacer. Bueno, eso también es algo que eso es algo que también va desde hace mucho, ¿no? Que por ejemplo a los niños se les decían, los niños no lloran, ¿no? Y simplemente tenían que mantener una cierta imagen, por más de que tengan un sentimiento de dolor o algo. Claro, antes decía, no debes llorar. Ahora, yo les diría a los papás, sí, dejen que los niños expresen sentimientos, pero dice, llora, pero háblame. No solo te quedes en llorar. Llora, claro. Está bien, llora, pero habla, cuenta. Claro, cuenta por qué, qué pasa. Así es. Entonces, ¿qué pasa con la tristeza? Que es el gran sentimiento que se encubre con enojo, de forma automática, no es que uno lo piense, eso sabe de forma natural. Fíjese, no voy a ahondar, el tema es muy profundo, pero simplemente para dar una indicación concreta. Sí. La tristeza es un sentimiento que tiene que ver con una pérdida, dicen los psicólogos, de objeto, de una persona significativa, de un ideal o de un valor importante. Algo se cae. Y como respuesta a esa pérdida, el sujeto entra en una melancolía, un inicio, una tristeza profunda. ¿Dónde entra el papel del enojo? Cuando el sujeto tiene un conflicto con la tristeza, o sea, resulta un sentimiento inaceptable para él, porque la percepción que él tiene es que debe ser un sujeto fuerte, porque la familia le ha vendido esa imagen. No debe llorar. Esto que también es muy propio de la gente, dice, tú tienes que ser fuerte para apoyar a tu mamá, para sostener esta familia, o sea, como que la tarea, o el gran peso de la familia lo tiene que cargar el pobre. No, ese peso lo cargan todos, no lo tiene que cargar él. O sea, la posición de héroe, ¿no? Claro. Él es el que va a salvar a la familia y por tanto se tiene que morder lo que siente. Entonces, hay una prohibición frente a la expresión de los sentimientos.
Entonces, esa pena, ese dolor, fíjate, no desaparece. Tampoco se guarda como se piensa. Cambia de canal, cambia de frecuencia. Ahora que estamos en la radio van a entender, ¿no? Pasa de FM a AM. ¿Qué quiere decir? Que en vez que se exprese en el discurso, las palabras, en la pena compartida, se expresa en irritabilidad, mal humor, en una constante, ¿no? Cólera sin explicación. Yo no sé por qué me enojo tan fácilmente. Gente que me dice eso. Entonces, ahí el tema es comunicacional. Hay algo que ese sujeto no se tomó el tiempo de hablarlo. Un duelo no resuelto, una profunda tristeza o un dolor emocional que se transforma en cólera. Entonces, no todo es frustración. Y por ahí los especialistas tienen que enfocar la intervención. Para la persona que nos escucha, creo que esto es muy importante. No se trata que la pareja o tus hijos sean tu psiquiatra, ahí no le vas a contar tus problemas, vas a compartir tu vida, eso es una cosa importante. No le vamos a dar la carga, ¿no? No se le da la carga. Así es. Se tiene que tomar conciencia que frente a un duelo, o una pena, un dolor, es un pendiente. Y un pendiente todo el tiempo es como la piedra del zapato, ¿no? Va a molestar. Te va a acompañar. No te vas a escapar de él. Ya, esto viene como advertencia. ¿Te imaginas, Juliana, que frente a ti tienes un pendiente con eso y por las cosas que pasan en la vida se suscita una tragedia en tu vida que coincide con el pendiente? Creo que se puede tener una crisis, de la cual va a ser bien difícil que lo puedas manejar. Si yo tengo un duelo no resuelto y por esa razón, desde que mi madre me dejó, dice este paciente, he vivido todo el tiempo malhumorado. Y la desgracia, el hijo muere de COVID. Claro, se le va juntando, se la juntando. Correcto, va a explotar. Sí, definitivamente. Que es muy diferente a que ese sujeto se haya hecho cargo de ese pendiente. Y frente a la tragedia que le toca vivir, lo va a manejar un poco mejor. Entonces yo les hago el pronóstico positivo de que la gente tiene que resolver los pendientes. No esperar que las situaciones, porque uno no sabe cómo te va a tocar, si Dios no quiera, pero así es la vida. Entonces, esperar que venga esa situación que coincida con el pendiente y la cosa se torne manejable. Claro, entiendo. Entonces, la gente tiene grandes dolores, penas, duelos o grandes frustraciones. Que la situación actual simplemente lo que hace es un poco cristalizar y darte la fotografía. La respuesta de las personas es el enojo, ya que puede ser comprensible como reacción del momento, pero yo diría que si eso es algo continuo, ya es campo de su propia responsabilidad. Porque fíjate, Juliana, para que algo se mantenga en el tiempo, o sea, el problema en sí no puede mantenerse, necesita de alguien que lo alimente. Entonces los problemas crónicos son crónicos porque el propio individuo lo conserva, lo alimenta, lo refuerza, le da vida. Si no, eso queda en el momento en que quedó, debería quedar ahí. No es que yo arrastro esa pena, no, tú no arrastras esa pena, tú no resuelves ese pendiente que tienes con esa persona. Yo no olvido lo que me pasó, bueno, tú no perdonas lo que te hicieron. El tema de olvidar. Entonces, habría que reformular un poco cómo la gente define las situaciones. Sí, y también va a depender mucho de los casos en particular, ¿no? O sea, dependiendo de cada caso, tratar como decíamos, ¿no? Buscar la causa, buscar el fondo para que pueda manejarlo muchísimo mejor la persona. Doctor, estamos llegando a la parte final de la entrevista. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros para poder explicarnos al detalle este tema del enojo y las causas, ¿no? De tanto de la frustración como de la tristeza que muchas veces ni siquiera ha sido considerada. Gracias por la invitación, hasta otra oportunidad. Gracias, doctor. Hasta luego.